Nos obsesionamos con los guiones, nos obsesionamos con los planos secuencia, la puesta en escena, los efectos especiales, pero ¿y si acaso en realidad aquello que era más importante para que las películas fueran buenas es el lugar en el que están ambientadas? ¡Saludos, saludos! Yo soy Néstor Juez, que no gestor nuez, y esto son las críticas sosegadas. Hola, muchaches. Muy buenas tardes, días, noches, y feliz semana cinéfila para todos. Antes que nada quiero desearos un feliz verano a todos aquellos que vivís en España, Europa o en el hemisferio norte, y espero que estéis disfrutando de unas merecidas vacaciones tras un curso interesante o provechoso, pero también probablemente cansado. Así puedo hablar en mi caso. Yo estoy contento con el curso, ha sido un curso bueno, pero realmente he agradecido que se terminase. Y hoy vengo con un vídeo de tesis, un vídeo de reflexión personal que quiero compartir con vosotros porque creo que tiene su interés y quiero saber qué opinión tenéis al respecto. Soy un cinéfilo convencido y tengo buena relación con el cine contemporáneo, pero sí que es cierto que en general podemos estar de acuerdo que el cine no está en su mejor momento. Creo que el cine ha vivido tiempos mejores y, por ejemplo, recientemente que he tenido que ver varias películas de los años 90, es innegable que estamos en un peor momento, especialmente en lo que a cine comercial se refiere. Y creo que uno de los motivos de esta pérdida de calidad se debe a un elemento coincidente en varias películas y a un factor de uso inadecuado de los bienes de producción que podría prevenirse. Y esto tiene que ver con el uso de las localizaciones. En el vídeo de hoy básicamente vengo a hablar de la relación del cine con el lugar, con la localización, con el espacio, con la ubicación, con el entorno. Creo que este es uno de los elementos más importantes de tantas películas que muchas veces es pasado de alto. El cine efectivamente es un arte que trabaja con dos aspectos. Por un lado trabaja con el tiempo y por otro lado trabaja con el espacio. Captura, encapsula, digamos que de alguna manera taxidermiza cápsulas de momentos en el espacio. Es lo que viene a hacer, ¿no? Creo en definitiva que tantos y tantos trabajos, si palidecen o si no guardan un poder en el recuerdo, es porque no consiguieron sacarle partido al lugar en el que estaban ambientadas, no consiguieron darse cuenta de que el entorno, el paisaje, el espacio es un personaje más, quizá el personaje más importante. Porque sí, las películas no tienen que ser realistas, pero de alguna manera esos mundos tienen que sentirse reales, tienen que sentirse de carne y hueso, tienen que sentirse como un espacio en el que alguien habita, como un espacio que podríamos visitar de alguna manera. Para sumergirnos en esa realidad, en ese universo, tenemos que sentir que ese universo tiene volumen, tiene dimensión, que tiene unas texturas. Si no las tiene, aquello se cae como un castillo de naipes. En definitiva, creo que hay muchos casos recientes donde el espacio y el lugar son determinantes. Y creo que si un motivo por el cual gran parte del cine comercial y de los blockbusters de ahora están palideciendo en calidad es por su desprecio o por su poca atención al espacio en el que ambientan esas historias. Un espacio lo es todo, un entorno es atmósfera, es esencia, es ambiente, es costumbres del lugar. Todo eso da riqueza a las películas y si está, las hace mejores y si no está, hace que sean intercambiables unas por otras y, por lo tanto, olvidables. El primer tipo de uso del espacio del que voy a hablaros en el vídeo de hoy es lo que vamos a llamar el descampado digital. Es una excusa perfecta para darle caña a un par de películas del tiempo reciente y sobre todo una película abominable del año pasado. Y además sirve también como secuela de uno de mis últimos vídeos que os invito a que veáis aquí en la tarjeta. Cierta corporación despreciable que viene haciendo películas blockbuster los últimos años peca mucho de esto, ¿no? Esto es un hábito derivado de trabajar con pantallas verdes y de trabajar en el dome este de las series de Star Wars y de básicamente trabajar en sitios donde no hay espacios reales, sino que todos estos espacios están luego integrados de manera digital. Esto crea al final no lugares y crea que la acción y los personajes intercambien sus puñetazos y sus batallas y sus diálogos en espacios intercambiables que en última instancia no tienen poso, no tienen intensidad ni envergadura y parece que estén en el vacío. Y eso en última instancia me parece un error. Ya le pasaba esto a esa tan reivindicable trilogía de precuelas de Star Wars dirigida por George Lucas. Películas para mi gusto bastante interesantes, muy reivindicables, pero que la gran cagada que tienen es que están todas ellas ambientadas en espacios digitales que han envejecido horrible y nadie está nunca en ningún sitio. Está todo el mundo frente a pantallas verdes terroríficas. Pero creo que el peor caso aquí es el caso del MCU, del Marvel Cinematic Universe, producida por Marvel Studios y con Kevin Feige a la cabeza. Recordemos, por ejemplo, Los Vengadores, ¿no? Los Vengadores está ambientada en la batalla de Nueva York, ¿no? Ese momento icónico de la franquicia. Y pensemos, por ejemplo, en esa película que reventó las taquillas, como es Vengadores Endgame. Película que, bueno, pues no está mal del todo, pero que tiene una gran cagada, ¿no? Que es que tiene una secuencia final, la gran secuencia, clímax final de acción pesadísimo de esa película, no ocurre en ningún lado.
sucede en un descampado. Sucede literalmente en un descampado, en un sitio romo, en una llanura que no tiene nada, no tiene árboles, no tiene colores, no tiene nada, es un sitio gris, plano. Hemos pasado de una batalla en Nueva York a pegarnos en un no lugar. Insisto, este no es el único caso. Iros, por ejemplo, a Infinity War. Recordemos Titán, ¿no? Aquel lugar característico donde el sacrificio del Doctor Extraño, etcétera, etcétera. Aquello es un no lugar, es un sitio feísimo, sin ninguna gracia visual, naranja, plano, color parterre, un poquito cementoso. ¿Por qué? ¿Por qué despreciar de esta manera la calidad visual de estos dos momentos? Son dos momentos que a nivel narrativo tienen su fuerza, pero que no pueden ser más feos. Las cosas tienen que verse estéticamente agradables. El cine es también una experiencia estética. ¿Qué experiencia estética puedes tener en dos lugares tan feos? Es imposible. Y ya, por supuesto, hablemos de esa película vomitiva, terrorífica, infame, que es Deadpool y Lobezno, una película realmente horrorosa. Y recordemos que ya se veía en el tráiler, que yo veía el tráiler y decía, pero ¿cómo va a ser buena esta película si esto se ve horrible? Que hay una serie de escenas que son literalmente en un descampado. Tenemos a Lobezno pegándose con Deadpool en un descampado. En un descampado gris, que no tiene nada, es una película donde nadie está nunca en ningún sitio, no se ha buscado una triste localización atractiva, ningún interés, absoluta desidia, porque en los lugares donde sucede la acción se vean medianamente bonitos. ¿Y qué tenemos? Tenemos películas ligeras, películas de usar y tirar, películas de consumir y vomitar después. Mismamente Elio, que la vengo de ver hace poco. Elio es una película simpática, con buenas ideas, pero que para mi gusto el gran problema es que nunca deja que esos espacios resuenen. Nos presenta al comuniverso, un lugar atractivo, pero en ese comuniverso apenas está muy poco tiempo. También le pasa esto a veces a algunas películas de Wes Anderson, ¿no? Por ejemplo, Isla de Perros. Qué gozada los planos de Isla de Perros, pero qué lástima que no duren más de un segundo cada plano. Ha habido meses de trabajo del equipo de dirección artística, han diseñado unos escenarios bestiales para esos preciosos planos simétricos y sin embargo todo va a toda pastilla. Por ejemplo, ¿por qué no volver también, volviendo a esa corporación despreciable, al remake del Rey León del 2019? Toda ella ambientada en lugares feísimos. Hay un vídeo mucho más interesante y profundo sobre esto del canal de YouTube canadiense YMS y puedes ver cómo el original animado es una película que está ambientada en una sabana colorida, con unos cielos preciosos, con unos paisajes vistosos. La nueva es gris, los cielos son planos, nada tiene color, nada tiene vida. ¿Quién ha considerado adecuado pensar que el nuevo espectador no le interesa el lugar? Gran cagada, terrible error. En definitiva, el peor uso del espacio posible y claramente este uso del espacio conlleva que en última instancia las películas son una mierda infecta. Vamos con el segundo uso del espacio en el cine. Este para mi gusto también es errado, pero claramente mejor que el anterior, que es la estampa postal. Hay unos claros ejemplos de este uso del espacio que son franquicias mediáticas de largo recorrido, como pueden ser, por ejemplo, James Bond o Misión Imposible, ¿no? Que son franquicias que van a lugares que están ya tan trillados y tan gastados que ya no significan nada, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, a veces sí pueden resonar. Yo recuerdo que he estado recientemente en París, ¿no? Y yendo por el Sacré-Cœur, me acordaba de, por ejemplo, el capítulo 4 de John Wick, ¿no? Con aquellas secuencias finales, por las barandillas y aquella escalera infinita y los miles de sicarios entrando y saliendo, ¿no? Eso es un uso interesante, pero sí que es cierto que ya hemos visto tantas veces París en el cine que ya no significa nada París en sí mismo, ¿no? A veces hay pequeñas excepciones, ¿no? Uno de los aspectos curiosos de una película tan deficitaria como es Amateur de James Hawes es que hay una secuencia en Madrid, que es otro destino no tan común del cine comercial de acción, donde hay una especie de secuencia de confrontación en una piscina aérea de un hotel, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Pero hay mil ejemplos de películas de James Bond que han ido a Venecia, que han ido a Roma. Misión Imposible, si se pegan por París tienen que ir al Arco del Triunfo. Llega un punto en el que ya esto nos deja fríos, nos desconecta, porque ya es como que se siente muy rutinario. Entonces son lugares bonitos, que duda cabe, pero no se usan de manera interesante, no se integran en la trama. Los personajes en ningún momento hablan casi en el idioma del lugar, no tienen que ir a relacionarse con gente del sitio, están allí por lucir medios de producción. La trama podría ocurrir en Shanghái, como podría ocurrir en Nueva York o en Los Ángeles. Muchas veces el hecho de que sea ese lugar no aporta nada diferencial, que para mi gusto eso es lo interesante, o sería lo valioso. No solamente ambientar tu secuencia de acción en dicho lugar, sino que ese lugar te aporte algo a nivel narrativo, tenga un rasgo diferenciador, tenga una presencia, un estilo propio que haga que realmente merezca la pena ir allí. Hay ejemplos, ¿no? Hay algunas secuencias desérticas que tiene sentido que sean allí porque ese rasgo geográfico solo se puede encontrar en ese lugar, ¿no? O por ejemplo, ambientar la secuencia final de Sentencia Mortal en el Orient Express, ¿no? Porque no solamente es un espacio bonito, sino que es un espacio en movimiento, con unas resonancias de la iconografía europea antigua. Eso también le pasa mucho, ¿no? A la saga de John Wick, es una saga que continuamente está mirando a la iconografía
europea del siglo XX, Londres, ¿no? Sobre todo, Londres ya es un parque temático, Londres, París son parques temáticos. Dejen de ambientar películas en esos lugares, no pongan escenas en el Times Square, ya las conocemos, el mundo ha estado en ellas miles de veces, vivimos en un planeta gigantesco con muchos lugares que darían mucho juego, que no se aprovechan lo más mínimo. Vamos con el tercer uso del espacio y para mi gusto el interesante y el realmente bueno y el válido y el que todo el mundo debería intentar llevar a cabo dentro de lo posible, que es esas películas en las que el lugar es un personaje más y en las que el lugar es el único lugar posible para que esa historia tenga sentido. Esa película en cualquier otro sitio no funcionaría y necesita que ese lugar le dé su personalidad. Hay mil ejemplos claros, ¿no? Por empezar, por ejemplo, con un cine no tan comercial, voy a poner dos ejemplos de dos películas españolas recientes, ¿no? Por un lado tenemos el ejemplo de La hija, de Manuel Martín Cuenca, y tenemos también el ejemplo de Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra. Espíritu Sagrado, que es una película un poco grotesca, realismo mágico, pelín surrealista, con una comedia muy peculiar, no funcionaría si no estuviera ambientada en Elche. Parte de la gracia es el ambiente de Elche, esta sociedad de creyentes en los ovnis de Elche, y lo mismo podríamos decir de La hija. La hija, gran parte de la gracia de la película es la localización, ese valle abierto, ese lugar de planos generales, ese lugar donde resuena el viento, ese lugar alejado, hostil, abandonado, de donde no hay salida, rodeado de perros, ¿no? La localización lo marca todo. Cualquier otra localización implicaría que no tendría sentido la película. Lo mismo podríamos decir de las películas de Erice, ¿no? Desde El sur, al espíritu de la colmena, a la magistral Cerrar los ojos. Los lugares escogidos son determinantes, ¿no? Esa caseta en el pueblo, esa caseta en la costa, ese hospital donde encuentran al personaje de José Coronado. Otros lugares no tendrían esos matices, esas esencias, esos entornos, esas atmósferas. Y por irnos a otros ejemplos de cine comercial, hay que hablar del Señor de los Anillos. La trilogía del Señor de los Anillos, si por algo funciona y si por algo son películas para mi gusto muy notables y muy queridas por la humanidad, es porque están ambientadas en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda le dan a esas películas la gracia y su esencia y su razón de ser. La Tierra Media no existe, pero sentimos que existe por cómo está integrada en Nueva Zelanda. Eso es lo que hace que esas películas funcionen y en detrimento porque las películas del Hobbit son vomitivas. Porque las películas del Hobbit son todo pantalla verde. Ya da igual que estén en Nueva Zelanda, no se nota en ningún lugar Nueva Zelanda, todo es falso. Y lo mismo podríamos decir de Harry Potter. Hogwarts tiene textura de espacio real, parece un castillo de verdad. Me vale también para decorados. El decorado tiene más presencia que un espacio intangible. Yo creo que también en el cine italiano reciente, en las películas de Alice Rohrwacher, ¿no? Lázaro Feliz, los espacios rurales de esa película dan mucho más interés a todo lo que vemos. Pensemos, por ejemplo, en las últimas películas de David Cronenberg, ¿no? Las magistrales de Strauss, o pensemos, por ejemplo, en Crímenes del futuro. Gran parte del encanto de Crímenes del futuro es que es una sociedad distópica, con muchos elementos que la atan o la vinculan con nuestra sociedad presente, pero está ambientada en un lugar oscuro, en un lugar de edificios destartalados. Ese entorno decrépito le da a la película muchísimo rollo, al igual que The Shrouds, ¿no? El hecho de que The Shrouds sea todo lugares fríos, asépticos, desangelados, ¿no? Le dan mucha presencia al cine de Kaurismäki, ¿no? Esos espacios cutres, bien decorados. Es lo que le da a las películas la gracia y el encanto. Black Dog de Wanu funciona por el entorno, por el paisaje, por ese desierto del Gobi, por esos pueblos abandonados. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de Misericordia de Alain Giraudy. Ese pueblo marca el ambiente enrarecido. Tardes de soledad de Albert Serra, ¿no? Esas plazas de toros y el sonido de esas plazas de toros y el aspecto visual de esas plazas de toros es fundamental y son esas y no otras las que tienen que cumplir esa función. Los lugares son importantes, las películas están ambientadas en sitios por algo, no es arbitrario. Y ese lugar es lo que hace que las películas funcionen y las películas sean maravillosas. Y si una película no se preocupa por el lugar en el que está rodada, está condenada a ser mediocre y a desaparecer de nuestro recuerdo. Bueno, pues hasta aquí llegó la chapa. Creo que es un debate que merece la pena ser mantenido y ser prolongado y que reciba diferentes puntos de vista y por lo tanto os invito a que participéis de la conversación. Id a la caja de comentarios y dejad vuestra reflexión poniendo un ejemplo de películas donde creéis que el espacio las haya ido pasar a otro nivel y que penséis que sea ese lugar en el que están rodadas lo que hace que esas películas por definición sean mejores. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta y compártelo con tus amigos. Si pinchas aquí, podrás suscribirte al canal. Y si pinchas aquí, verás otros vídeos que te pueden gustar. Nos vemos en algún momento del futuro y hasta entonces, como siempre, amad el cine, ved muchos peliculones, sed felices y comed predices.